con Dios por esta oportunidad maravillosa de estar en esta transmisión en esta hora. Vamos a hablar con nuestro Dios en el tema 40 días, la cuarentena, oportunidad de Dios para ti, la cuarentena de Elías en el monte Oré. Oremos. Querido Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Gracias, querido Jesús, por estar con nosotros en este día. Espíritu Santo, gracias por el consuelo que nos ofrece. Hoy venimos con humildad después de pasar esta semana. Estamos, Señor, agradecidos por su compañía, por su misericordia y por su paz, por su consuelo que le ha dado a nuestro mundo, por la misericordia que ha tenido con nosotros hasta hoy, porque nos has guardado la vida. Gracias, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu en cada una de nuestras vidas. Oramos por nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestras familias, que la gracia del cielo y el pan del cielo permanezca en su corazón desde ahora y para siempre. Que tengamos esa confianza y esa seguridad que Dios está al control del universo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Escuchemos el himno a continuación. Desmayes en el afán, Dios cuidará de ti, sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí cuidará de ti, Dios cuidará de ti, en duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti, en tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí cuidará de ti, Dios cuidará de ti, de sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti, jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí cuidará de ti, Dios cuidará de ti, que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti, tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Continuamos adelante con esta transmisión maravillosa. Hace varias semanas estamos en este programa que se llama Comunión con Dios. Y gracias a Dios hemos venido trabajando, aprendiendo, escudriñando de su palabra en esta cuarentena, aprovechándola para que ese Espíritu de Dios pueda llenar cada una de nuestras vidas. Por eso hemos venido estudiando y aprendiendo de esa maravillosa palabra de Dios, el pan de vida para cada uno de nosotros. Y hoy el tema está basado en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a estudiar a un Elías un poco distinto de lo que se había visto en toda su fase de profeta. Pero ante ello, Elías había orado allí en el Monte Carmelo para que Dios consumiera ese holocausto, y fue esa manifestación poderosa del poder de Dios al consumir
todo lo que Elías había hecho. Recuerde que los profetas de Baal estaban allí también ofreciendo culto a Baal para ver cuál era el Dios de verdad. Y grata, maravillosa bendición, vino Dios y escuchó la oración de Elías, y Elías salió victorioso para su honra y su gloria, porque Dios siempre es victorioso. Nosotros como sus hijos estamos de esa parte de Dios victorioso. Pero ahora en el capítulo 19, Elías está un poco desanimado, está un poco distinto de lo que se ha manejado en esa parte. El versículo número 19:1 dice, leamos el 16 del anterior, del 18:16. A la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Recuerden que cuando bajó del monte Carmelo, allí el Señor respondió con una lluvia maravillosa y comenzó a llover tanto que el rey Acab no veía cómo con su carruaje poder dirigirse. Con humildad Elías corrió delante de él toda esa parte, todo ese tiempo, como un siervo guiando a su rey, porque lo conocía como el rey de Israel. Aunque Acab no era muy especial en buscar a Dios, porque estaba de parte de su esposa, que lo incitaba a hacer el mal, siendo que ella era de origen cananeo y adoraba al dios Baal. Por eso, familia, ahora encontramos en el capítulo 19 a Elías, y dice aquí: Acá dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así hagan los dioses, y aún mañana a esta hora yo lo he puesto como uno de ellos, de los profetas que Elías había matado. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se le levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ahora vemos a Elías diferente, un poco cobarde al salir huyendo por la amenaza de Jezabel. Pero gracias a Dios, Dios siempre tiene provisión. En el Espíritu de Profecía, escuchemos la narración. Profetas y Reyes, página 123. ¿Qué haces aquí? Aunque el lugar del monte Horeb, al cual Elías se había retirado, era un sitio oculto para los hombres, era conocido por Dios. Y el profeta, cansado y desalentado, no fue abandonado para que luchase solo con las potestades de las tinieblas que le apremiaban. En la entrada de la cueva donde Elías se había refugiado, Dios se encontró con él, por medio de un ángel poderoso enviado para que averiguase sus necesidades y le diese a conocer el propósito divino para con Israel. Mientras Elías no aprendiese a confiar plenamente en Dios, no podía completar su obra en favor de aquellos que habían sido seducidos al punto de adorar a Baal. El triunfo señalado que había alcanzado en las alturas del Carmelo había preparado el camino para otras victorias aún mayores. Pero la amenaza de Jezabel había desviado a Elías de las oportunidades admirables que se le presentaban. Era necesario hacer comprender al hombre de Dios la debilidad de su posición actual en comparación con el terreno ventajoso que el Señor quería que ocupase. Dios preguntó a su siervo: ¿qué haces aquí, Elías? Te mandé al arroyo Cherit y después a la viuda de Sarepta. Te ordené que volvieses a Israel y te presentases ante los sacerdotes idólatras en el monte Carmelo.
Luego te ceñí de fortaleza para guiar el carro del rey hasta la puerta de Jezreel. Pero, ¿quién te mandó huir apresuradamente al desierto? ¿Qué tienes que hacer aquí? Muy bien. El Señor le tenía una comisión especial para Elías, le tenía una misión especial. Para ti, apreciado familia, apreciado amigo, hermano, Dios te tiene una comisión especial. A pesar del desánimo, a pesar de la desgracia que había pasado, él ahora estaba en una depresión también, en una angustia, como quizás usted y yo pasamos angustias. Los hijos de Dios también, como el profeta de Dios, también era humano y sentía el dolor, sentía el miedo, sentía la angustia, sentía la depresión. Porque como seres humanos también estamos pasando. Dios está con nosotros en el valle de la aflicción. Dios está con nosotros en la muerte, ante la muerte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, Dios está con nosotros. Nunca nos desampara, aun cuando a veces fracasemos, aun cuando a veces estamos desesperados, aun cuando estemos afligidos o angustiados. Pero gracias a Dios, familia, Dios permanece fiel a sus hijos. Nosotros, por su gracia y por su amor, debemos continuar en esa fe, en ese amor, en esa lucha de caminar hasta la meta. Como dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Todos los días prepararnos. Y tenemos este ejemplo de cómo este profeta Elías pudo trabajar, pudo ser victorioso, pasó por un momento de angustia, pero Dios estuvo con él. Gracias a Dios. Vamos al versículo número 5. Dice, y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y he aquí luego que el ángel lo tocó y le dijo, levántate. Qué maravilloso amor de Dios a enviarle un mensajero. Porque Dios conoce cuando usted está angustiado. Porque Dios conoce cuando usted está triste. Dios te conoce cuando está deprimido. Y por eso hoy a nosotros el Espíritu Santo nos llama, nos toca, nos anima. Porque Él es nuestro consolador para seguir adelante, familia. Por eso no estamos solos. En esta cuarentena, la oportunidad de Dios para ti. La cuarentena de Elías en el monte Oré le sirvió para que caminara durante 40 días y pudiera recordar, saber que Dios estaba al mando, que Dios es el que controla el tiempo, Dios es el que controla el universo. Dios estaba con él en el desierto, estuvo con él en el monte, estuvo con él en la desesperación, en la angustia. Familia, Dios permanece fiel. Pero nosotros, aunque a veces no somos tan fieles, Dios mira nuestro corazón. Por eso Dios te conoce por las lágrimas que tú puedes botar. Pero gracias a Dios permanece fiel a nosotros. De allí estuvo el ángel dándole ánimo. Pero no solamente le dio ánimo. Versículo número 7. Y volviendo el ángel a Jehová por segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Aquí lo llamó y le dio comida. Los siervos le llevaron pan y le llevaron agua. Familia, el Señor tiene alimento para sus hijos fieles. Su pan y sus aguas estarán seguras. Muchos de nosotros a veces nos preocupamos por la comida, pero recuerden ustedes en el desierto, en la cuarentena de Jesús. Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vemos la manifestación, la provisión de Dios para Elías. No le faltó pan ni le faltó agua. Allí los siervos le llevaron comida. Versículo número 8. Y se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Oré. El monte Oré en la Biblia es conocido como el monte de Dios. Allí en el Sinaí también. Muy bien, caminando Elías con toda esa situación que iba, gracias a Dios, él podía ver el amor de Dios. Elías había sido fortalecido cuando aquella viuda no tenía comida, él oró y Dios hizo provisión. Elías había sido el que había orado y del cielo había bajado fuego y había consumido el holocausto. Elías había guiado a Acab, pero ahora se encontraba en un momento de angustia. Versículo número 13. Y cuando oyó Elías
abrió su rostro y su manto salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí? Esa es la pregunta para ti en esta cuarentena. ¿Qué has hecho aquí con el tiempo de 40 días que Dios nos ha dado? ¿Ha hecho algo de beneficio para su familia, para su vida espiritual? ¿Ha aprendido algún libro de memoria, algunos textos? Familia, ¿qué hemos hecho con el tiempo que Dios nos da? El Señor nos va a pedir cuenta a nosotros de eso, pero gracias a Dios porque nosotros podemos decir: Señor, en estos 40 días hemos levantado nuestro altar como lo hizo Noé cuando bajó del arca, que hizo un altar y honró y glorificó a Dios. Cuando esto termine, nosotros saldremos porque Dios nos ha preparado para la misión, porque ahora lo que viene es mucho más grande. Por eso, largo camino te resta, dice la palabra del Señor. Versículo 14. Y respondiendo, he aquí, he sentido un vivo celo por Jehová, por los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado el pacto, han derribado los altares, han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan ¿para qué? Para matarme. La pregunta es, ¿Elías estaba solo? No, el enemigo a veces nos hace creer, el desaliento, la tristeza, la angustia, nos hace que usted es el único que está pasando por esta situación. No, mi amigo, no, mi hermano. Dios está con nosotros están los ángeles de Jehová y hay otras personas. Jesucristo ya recorrió este camino por el desierto. Así que nosotros ahora estamos siguiendo las pisadas de Jesús. Estudiamos la cuarentena de Jesús, estudiamos la cuarentena de Noé, estudiamos la cuarentena que pasaron el pueblo de Israel y hoy estudiamos la cuarentena de Elías. ¿Qué aprendemos de todo esto? Tenemos por la gracia de Dios que poner en práctica cada lección para nuestra vida. Y yo lo animo, si usted está en un momento de angustia, de depresión o desesperación o está desanimado. El ánimo viene de Jehová. Usted no está solo. Con nosotros son más que los que están con ellos. Por eso Dios nos llena de fortaleza para continuar en el camino al cielo. Escuchemos la narración. Libro Profetas y Reyes, páginas 123 y 124. Con amargura en el alma, Elías exhaló su queja. Sentido he un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Invitando al profeta a salir de la cueva, el ángel le ordenó que se pusiera de pie delante del Señor en la montaña y escuchase su palabra. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y paróse a la puerta de la cueva. No fue mediante grandes manifestaciones del poder divino, sino por un silbo apacible, como Dios prefirió revelarse a su siervo. Deseaba enseñar a Elías que no es siempre la obra que se realiza con la mayor demostración la que tiene más éxito para cumplir su propósito. Mientras Elías aguardaba la revelación del Señor, rugió una tempestad, fulguraron los relámpagos y pasó un fuego devorador. Pero Dios no estaba en todo esto. Luego se oyó una queda vocecita, y el profeta se cubrió la cabeza en presencia del Señor. Su petulancia quedó acallada,
su espíritu enternecido y subyugado. Sabía ahora que una tranquila confianza y el apoyarse firmemente en Dios le proporcionarían siempre ayuda en tiempo de necesidad. Amén. Es maravilloso saber cómo Dios hace provisión. Y nosotros debemos siempre, familia, tener esa mente positiva sabiendo que Dios proveerá. Dios ha hecho provisión en cada circunstancia y también hará provisión en esta cuarentena para que por la gracia de Dios usted tenga pan y tenga agua, y si no fuera así, Dios lo va a suplir porque Él tiene el control del universo. Vemos nosotros cómo entonces ahora Elías va hacia el monte Oré y luego se coloca frente a una cueva, pero escucha los elementos de la naturaleza, escucha un viento, hay un terremoto, hay fuego, pero la presencia de Dios no estaba allí. Versículo número 12. Y en el terremoto y en el fuego, pero Jehová no estaba allí. Tras el fuego un silbido apacible, diciendo: y cuando oyó Elías, abrió su rostro en su mano y subió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí? Familia, Dios es un Dios de orden. Dios no está en los gritos. Dios no está en la balcinería, en la gritería. Dios está en el orden, en el siervo apacible. Por eso, cuando queramos orar con reverencia al Señor, dice: entra a tu cuarto, cierra tu puerta, ora en secreto, que es una clase de oración. Gracias a Dios porque nuestro Padre Celestial es un Dios de enseñanza para cada una de nuestras vidas. Y allí estaba Elías ahora y Dios le estaba hablando. Maravilloso, le dice: ¿solo yo he quedado? No, no estaba solo, porque Dios estaba con él. Versículo número 15. Dios estaba preparando a Elías para una gran comisión y algo bien importante que le queda en el versículo número 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvate por el camino, por el desierto, a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. Familia, Dios controla los reyes. Dios quita reyes y pone reyes. Acab iba a morir porque Acab fue un rey malo, porque obedecía lo que la esposa, que era cananea, le decía. Y vemos nosotros después en la historia cómo le quitó, cómo la esposa mandó matar a la viña para obtener la viña de Nabot. Pero Dios levanta a sus hijos fieles, y así como la sangre de Nabot murió y se fue derramada, también la sangre de Acab fue derramada y fue lamida por los perros. Lo mismo Jezabel también fue leída por los animales. Familia, el Señor vindica la sangre de sus hijos. Gracias a Dios porque en medio de todo, ahora Elías estaba de camino al desierto de Damasco para ir a ungir el rey de Israel, porque Acab ya iba a morir. Y siguiendo Elías, fue caminando, llegando hasta el desierto, el capítulo 19. El llamamiento de Eliseo. Partiendo de allí Elías, halló a Eliseo, hijo de Sofat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre sí su manto. Allí estaba el profeta Eliseo. El profeta Eliseo estaba trabajando. Dios llama a sus hijos a que trabajemos. No quiere personas ociosas. El ocio es pecado. Por eso Elías estaba de camino e encontró a Eliseo. Eliseo estaba trabajando para su honra, su gloria de Dios. Y Eliseo era una persona mayor, pero trabajaba allí con la yunta de los bueyes. Así que el gran camino que le quedaba a Elías todavía era ir a ungir al rey de Israel. Y número 2, él debería ir en el versículo 20. Primera Reyes 19:20 dice: entonces dejando él, Eliseo, sus bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego
que me dejes pasar por mis padres y mi madre, y luego seguiré. Vuelve, he aquí, voy a hacer lo que tú has dicho. Versículo 21. Y volvió y tomó un par de bueyes y los mató y ofreció un holocausto. Y después de ofrecer el holocausto a Jehová, entonces vino Eliseo. Versículo 21. Y volvió Eliseo. Después se levantó y se fue Elías y le servía. Familia, Dios tiene una misión para nosotros, así como tenía una misión para Elías, para ti, para mí, para todo el universo. Dios tiene una misión, y la misión es que reflejemos el carácter de Dios en esta tierra y prediquemos el evangelio por testimonio, y entonces vendrá el fin. Alguien se pregunta, mira, ¿qué ha pasado con Elías hoy? Hoy en día usted representa a Elías, yo represento a Elías. Necesitamos más Elías por la gracia de Dios para seguir adelante, para seguir avanzando en medio de este mensaje, predicando la palabra de Jehová. Familia, grande camino nos resta. Hay mucho que hacer después de que salgamos de esta cuarentena. Cuarentena, oportunidad de Dios para ti, para que nosotros tomemos el Espíritu de Dios que nos ha dado, trabajemos por Él a diestra y siniestra, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Y entonces se llenará la comisión de predicar el evangelio para que entonces Jesucristo venga por segunda vez a llevarnos en las nubes de los cielos. El llamado de ese profeta Eliseo fue algo maravilloso, porque entonces ahora Elías, en medio de ese enebro, había orado: Señor, quíteme la vida, dice por aquí el versículo 6. Se durmió en el versículo 5, porque no soy yo mejor que mis padres. Elías, como dice la palabra, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Por eso tenía desánimo. Pero ahora, al ungir a Eliseo, entonces Eliseo puede obrar. Y nosotros sabemos la historia, cómo a través de ese manto le llegó a Eliseo como un símbolo y recibió algo. Le pidió una doble porción del Espíritu de Dios. Y Eliseo comenzó a trabajar, comenzó a hacer esos milagros. Dios le tenía una misión especial para Elías. Pregunto, ¿será que hay alguien que está durmiendo hoy y no estamos mirando la misión que Dios nos ha dado? ¿Estaremos debajo de un enebro o también estamos sacando excusas? Señor, yo he quedado solo, no he podido estudiar, muchas cosas. Son excusas solamente. Para Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es colocarnos en sus manos y decirle: heme aquí y envíame a mí. Capacítanos, Señor, con el Espíritu Santo de Dios, así como capacitó a los apóstoles en el aposento alto, y Dios va a hacer la obra con sus hijos. Necesita corazones dispuestos para que vayamos y cumplamos la misión que Dios nos ha dicho. Si hay alguien desanimado que se siente solo, Dios, como estuvo con Elías, también estará contigo. Familia, es maravilloso poder estudiar cómo el Señor ha cuidado de sus hijos, cómo Dios ha amparado a sus hijos, cómo Dios ha dado su espíritu a sus hijos para hacer una obra especial. Y si estamos vivos todavía, es porque no hemos terminado la obra. Y en un momento llegará todo a su fin. Pero por ahora vivamos este día, vivamos este momento, vivamos esta cuarentena en preparación para la vida espiritual, para luego salir a predicar este maravilloso mensaje. Podemos ir concluyendo a través de Elías. Elías también era, aunque era un profeta, era un ser humano con pasiones, con dificultades, pero Dios estuvo con Elías. Número 2. En medio de esa situación difícil que Elías pidió la muerte, Dios no le escuchó esa oración. En cambio, más bien Dios no le permitió que Elías, sino que fue arrebatado en un lazo de fuego y fue llevado al cielo. Por eso el Señor nos insta a seguir adelante, hermanos, a perseverar en la fe, a caminar, y aunque nos sintamos desanimados como Él, Dios cuidó de Elías. Y número 3, sabiendo que debemos orar. Esa oración de Elías también allí en su corazón, la presencia de Dios vino a través de ese silbo apacible, y aunque estaba escondido en una cueva, Dios lo protegió. Dios le dio su pan y le dio sus aguas.
Familia, Dios es proveedor, Él es todopoderoso, es nuestro sanador, es nuestro salvador, es nuestro amigo y es nuestro consolador. Sirvamos a ese Dios como nunca lo hemos hecho y pidamos oración para seguir adelante como lo hacía Elías. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por oírnos, gracias porque nos ha levantado quizás de un pozo, de una cueva, de la depresión, de la angustia, de la soledad, aún del hambre. Ha hecho provisión Dios para cada uno de sus hijos. Gracias, Padre, por la obra de Jesús en nuestras vidas. Gracias por este siervo Elías, que podemos aprender de él y que aunque a veces nos hemos sentido como él, pero Señor, tu mano ha estado con nosotros y nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Llénanos de tu poder ahora y siempre. Permita que cada amigo, cada televidente pueda escuchar y pueda sentir la presencia de Dios en sus vidas, desde ahora y para siempre. Lo pedimos, Señor, agradecidos poderosamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invitamos, familia, para el día de mañana, si Dios quiere, el tema, la cuarentena del pueblo de Israel, allí cuando estaba David y Goliat. Fueron 40 días que el pueblo de Israel fue desafiado, pero allí Dios tuvo un siervo y ese siervo pudo levantar la mano de Jehová. Que Dios los bendiga, es mi deseo de oración.